Quería hablar sobre un tema que es muy fundamental ahora con Purim, y es el tema de Amalek. ¿Cómo se relaciona Amalek con Purim, con Amán? ¿Y qué simboliza para nosotros este pueblo de Amalek, este concepto de Amalek? Por un lado, sabemos que el pueblo de Israel durante todas las generaciones tiene enemigos. Bejol dor vador, omdim alenu lejalotenu. ¿Qué tiene de especial Amalek que hizo tanto roshem, que hizo tanta influencia en el pueblo de Israel? Hasta tal punto que dice Dios, mi nombre no estará completo hasta que se destruya Amalek. Quiere decir, hasta que Amalek no sea destruido, el nombre de Hashem queda incompleto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene de especial Amalek? Por otro lado, si nos fijamos un poco en el relato de la guerra que hubo entre Amalek y Am Israel, resulta que Moshe se subió a una montaña y levantó las manos, y cuando levantaba las manos, Israel vencía, y cuando se le bajaban las manos, Amalek vencía. Y pregunta la Guimará, ¿que acaso las manos de Moshe son las que ganan las guerras? ¿Acaso Hashem no es el que controla todo? ¿Qué tiene que ver las manos de Moshe? Responde la Guimará, no, por supuesto que es Hashem. Pero cuando Moshe levantaba las manos, el pueblo de Israel veía las manos de Moshe hacia el cielo y se recordaban de Dios y recibían Hizuk de Emuná y vencían. Se lograban sobreponer a los enemigos. Y cuando las bajaba, se aflojaban. ¿Qué de especial tenía esta guerra que necesitaba las manos de Moshe? ¿Acaso en las demás guerras también Moshe levantaba sus manos? En la guerra contra Og, Melech HaBashan, contra las distintas guerras que hubieron. Después otro punto que vemos ahí, que Moshe al encontrarse, el pueblo de Israel al encontrarse con Amalek, no guerrean en ese mismo momento. Dice Moshe, esperemos hasta mañana y ahí saldremos a la guerra. ¿Qué hay de especial? ¿Por qué Moshe lo aplaza? Para entender un poquito estas preguntas, quiero leerles una traducción que yo traduje sobre una carta muy especial que por primera vez la estoy viendo, la vi ayer por primera vez. Lo trae en el Midrash, Esther Rabba, la carta que Amán envió a todos los pueblos, a todas las naciones, para exterminar al pueblo de Israel. Palabra por palabra. Y dice así: antes de esta carta hubo una discusión entre Amán y los dirigentes de las naciones. Los dirigentes le dijeron a Amán, pero tú estás loco, ¿cómo matar al pueblo de Israel? Si el Dios que tienen ellos es invencible. Mira lo que le hizo al faraón, mira lo que le hizo a Sanjerib, que en una noche acabó con millones de personas. ¿Qué les dijo Amán? No se preocupen, sí, es verdad, eso es cierto, ese era el Dios antes. Ahora ya se puso así un poquito viejito, ya estaba cansado. Tú ves como ya destruyeron el primer templo, quiere decir que ya se cansó y ya podemos destruir al pueblo de Israel. Y esta fue la carta que él redactó. Y se los leo de la traducción que hice. La paz infinita sea con ustedes. Sepan ustedes que hay una persona entre nosotros que no procede de nuestros alrededores. No es una persona así simple, sino es descendiente de la estirpe real, descendiente de Amalek, hijo de reyes. Y es de los grandes de nuestra generación, Gadol Ador. Y su nombre es Amán. Así están dirigiéndose todos los dirigentes de las naciones al pueblo, los pueblos. Él nos pidió una pequeña y fácil petición, relacionada con un pequeño pueblo, el más despreciable y engreído de todos. Buscan nuestro mal y en boca de ellos frecuentan las maldiciones al rey. ¿Y cómo es que nos maldicen? ¿Quieren escuchar cómo nos maldicen? Ellos dicen así: Hashem melech olam vaed, avedu goim me'artzo. Dios es el rey eterno, y que se pierdan los pueblos de la tierra, que se exterminen. Y todavía dicen más: la azot de kamaba goim tojejot baleumim, para hacer venganza a los pueblos y reprimenda a las naciones. Quiere decir, nos maldicen todo el tiempo, buscan nuestro mal. Hasta acá
las mentiras que están diciendo sobre el pueblo de Israel para que les agarren odio, ¿no? Para que los goyim le agarren odio. Incluso traen pruebas de la misma Torá. Y ahora, a partir de este punto, esta acta de exterminio empieza a traer todo tipo de pruebas históricas por qué merecemos ser exterminados. Y dice así: vengan y fíjense en ese pobre, el faraón, pobrecito. ¿Qué fue lo que le hicieron? Cuando bajaron a Egipto, él los recibió con buen semblante y los asentó en el mejor territorio de Egipto. ¿Sí? Que Goshen, entre paréntesis, nadie lo quería, porque era terreno de pasto y ellos adoraban a los animales, entonces era un terreno marginado, pero era el mejor del territorio. Los alimentó en años de hambruna y les dio de comer de lo mejor de su tierra. El faraón tenía palacios para construir. ¿Y a quién agarró a quién le dio trabajo? No se lo dio a los egipcios, no, favoreció a los judíos. Les permitió que ellos construyeran los palacios. Fue muy bueno, les dio trabajo. Y con todo y eso no pudo contra ellos, no pudo controlarlos. No fue suficiente con eso, sino que también lo engañaron diciendo: nos alejaremos la distancia de 3 días para sacrificar ofrendas a nuestro Dios y luego volveremos. Y si te parece, faraón, préstanos recipientes de plata y de oro y prendas y te las devolvemos. Les prestaron los egipcios la plata, el oro, las mejores vestimentas, y cada judío cargó con ellos tantos burros hasta perder la cuenta. Y así se aprovecharon del pueblo egipcio. Pobrecito el faraón y los egipcios. Sí, en resumen, el faraón fue el justo de la historia, el pueblo de Israel fueron malvados, los egipcios lo recibieron con manos abiertas, les dieron trabajo, sustento, y los judíos no solo que se escaparon, sino que terminaron robándose todo. Ahora, Amán en este punto empieza a mencionar todo tipo de milagros que le sucedieron al pueblo de Israel, y todos los adjudica o a la brujería o a algún motivo que él no sabe, algo que él no sabe, pero no Dios, Hasbe Shalom, o brujería o, no sé, un signo de interrogación. Y dice así: cuando el faraón escuchó que se escapaban, los persiguió para recuperar su propiedad. ¿Y qué le hicieron? Había uno entre ellos, llamado Moshe, hijo de Amram. ¿Sí? Miren cómo desprecia, uno entre ellos, y con sus brujerías agarró un bastón, lo embrujó y golpeó con el mar hasta que se rompió, y entraron todos a la tierra dentro del mar y cruzaron el mar. Dice Amán, y no sé con qué cruzaron y cómo secaron la tierra. No sé cómo lo hicieron. Cuando el faraón vio lo sucedido, entró tras ellos a recuperar su propiedad. Pobrecito, le están robando. Y no sé con qué lo empujaron a meterse al mar. No tengo ni idea. El faraón se metió al mar así de golpe, no sé cómo lo lograron. Y se ahogó él y su ejército en el mar. Y los judíos no recordaron todo el bien que hicieron los egipcios por ellos. He aquí, oigan, lo mal agradecidos que son el pueblo judío, el pueblo de Israel. Miren cómo la perspectiva de Amán. Después sigue contando Amán como su abuelo Amalek fue el redentor de todas las naciones. Dice, en cuanto llegó Amalek a guerrear contra ellos, está saliendo el pueblo de Israel, ladrones, aprovechadores, están saliendo de Mitzrayim, y llega Amalek a defender al mundo, y vino a guerrear contra ellos, siguiendo el consejo de Bilam, que él los empujó a que guerreen. ¿Qué hizo ese Moshe, el encargado de ellos? Dice Amán. Tenía un alumno llamado Yehoshua bin Nun, que era extremadamente cruel. No tenía nada de piedad. Le dijo Moshe, elige a las personas y sale a guerrear contra Amalek. Y yo no sé si esas personas que eligió eran hechiceros o que eran grandes guerreros. No lo sé, no tengo ni idea, la verdad. ¿Y qué hizo ese Moshe? Dice Amán. Agarró el bastón en su mano y no sé qué hizo. Y en cuanto fue hacia ellos, no sé con qué los hechizó, y se debilitaron y cayeron delante de ellos. ¿Okay? Todos no sé. Sigue contando. Fueron después contra Sihón y Og, los más fuertes de nuestra tierra, los Giborim, gigantes. Tan fuertes eran que ninguna criatura podía hacerles frentes. Y no sé cómo los mataron.
¿Y qué más hizo el alumno de ese hombre? Adentró a Israel a la tierra de Canaán, y no basta que les quitó la tierra, sino que mató a 31 de sus reyes y repartió su tierra a Israel y no se apiadó de ellos. Y a los que no quiso matar, los convirtió en sus esclavos. Imagínate qué cruel era ese alumno de este hombre, ese Yoshua. Después de eso vinieron sobre ellos Sisra y su ejército, y no sé qué hicieron con el río de Quillón, que los arrastró y los lanzó al océano. No sé qué hicieron ahí. Y tenían un primer rey llamado Shaul, que fue y guerreó en tierras de mi abuelo Amalek, y mató de ellos 100.000 jinetes en un solo día, sin apiadarse de hombres, mujeres, niños recién nacidos. Y no sé cómo los mató, no lo sé. Y además, lo que hizo con Agag mi abuelo, que en un principio se apiadaron de él, y al final vino un hombre de ellos, llamado Shmuel, lo decapitó y dejó su cuerpo como alimento para las aves del cielo. Qué cruel ese Shmuel. Y no sé por qué lo mató con esa muerte tan extraña, no sé. Después de eso, tuvieron un rey llamado David, hijo de Ishai, que destruía y exterminaba todos los reinos sin apiadarse de ellos. Era un destructor, pero profesional. Después de él se levantó su hijo Shlomo, les construyó una casa a la que llamó Bet HaMikdash, y no sé qué tenían ahí dentro. Cuando iban a la guerra, entraban ahí, hacían hechicería, y en cuanto salían, mataban y destruían el mundo entero. Alguna hechicería tenían ahí dentro de esa casa. Y de tanta abundancia que tenían, que renegaron de su Dios. Y además, ese Dios suyo envejeció, perdió su fuerza. Llegó Nebuchadnezzar, quemó esa casa de ellos, y los exilió de su tierra, y los trajo a mezclarse entre nosotros. Y todavía, con todo y eso, no cambiaron sus horrendas acciones. Y a pesar de encontrarse en exilio entre nosotros, se burlan de nosotros y de nuestros dioses. Y ahora, acordamos todos en una sola opinión y lanzamos sorteos para exterminarlos de este mundo y decidir el tiempo apto para hacerlo, y el sorteo cayó el 13 de Adar. Y ahora, dice Amán, cuando les lleguen estas cartas, prepárense para ese día, para exterminar y matar a todos los judíos que se encuentren entre ustedes, de joven a viejo, niños y mujeres en un solo día. Y no dejen de ellos supervivientes ni fugitivos. Hasta acá la bonita carta que escribió Amán. Quiere decir, aquí podemos ver un poquito la esencia de Amalek. Sí, esto es algo muy sabido, pero es bueno siempre reforzarlo. ¿Qué significa Amalek? Amalek significa no sé, pero prefiero no saber que decir que es Dios. Quiere decir, acepto el milagro, acepto que hubo milagros, acepto que no entiendo cómo sucedió eso, o sea, sucedió algo increíble, no sé cómo sucedió, pero no puede ser Dios. Así que puede ser cualquier otra cosa, la ignorancia, pero no puede ser Dios. Quiere decir, todo el concepto de sacar a Dios de nuestras vidas, de explicar todo de manera natural o encontrarle cualquier excusa, cualquier cosa que sucede, esa es la esencia de Amalek. Y esa es la guerra tan fuerte que tenemos con Amalek, a diferencia de las otras naciones que vienen a destruirnos como pueblo o como personas, pero nunca guerrean sobre la esencia del mundo, que es Dios, y de cómo Dios controla este mundo. Y volviendo a la pregunta inicial, por eso se entiende que Amalek haya afectado tanto el honor de Hashem en este mundo, haya de alguna forma hecho incompleto el nombre de Dios. Mientras esté esa influencia dentro de nosotros y dentro de este mundo, la gente nunca va a ver la mano de Dios ni la forma en que maneja este mundo de forma correcta. Y por eso es que necesitaban tanto las manos de Moshe durante esta guerra, que les recuerde todo el tiempo que hay alguien que está controlando, hay un Dios, hay algo especial en esta guerra, que están guerreando justamente contra toda esa ideología que viene a anular esa ashgajá y ese manejo que tiene Dios sobre este mundo. Y algo muy bonito leí, por eso lo aplazó para el día siguiente. Porque cuando le dijo a Yoshua, reúne a gente que pueda guerrear, ¿a qué se refería Moshe? Reúne a gente que tenga Yirat Shamayim, que sea temerosas de Dios y puedan ir y tener zehut para guerrear contra Amalek. Ahora, ¿cómo Yoshua puede saber quién tiene Yirat Shamayim, quién no tiene Yirat Shamayim? ¿Cómo puede saberlo? Le dijo Moshe, no te preocupes, espera mañana que caiga el man.
Todos sabemos que según el mérito de la persona, así el man caía cerca o lejos. Ya no, nos topamos ya con Ismael, con Amalek. La influencia de él ya está haciendo influencia en el pueblo de Israel. Esperemos a mañana por la mañana, a ver, ¿quién se mantuvo todavía fuerte? ¿Quién le cayó el man ese todavía en la entrada de su casa? Esa gente son las que tienen la fuerza de ir y guerrear contra Amalek. Esas personas que no se dejan influenciar, que no dejan hacer de esa frialdad y de esa racionalidad natural de Amalek sobre el entendimiento de este mundo, esas son la gente que puede ir y guerrear contra Amalek. Y para terminar con un ejemplo, si ustedes se fijan, ¿qué pasa cuando dos personas están hablando de política? Y de repente uno dice, mira, si Netanyahu decide tal cosa, entonces el ministro de la Calcalá, de las finanzas tiene que decir tal cosa. O si Biden dice no sé qué, entonces Irán. Y de repente llega un tzadik así en el medio y les dice, ¿ustedes saben que los corazones de los dirigentes, Hashem los controla? ¿Ustedes saben eso? Sí, imagínense esa imagen. ¿Cómo lo ven a esta persona? Sí, obvio que Dios controla, pero estamos hablando sin Dios. O sea, aparte de Dios, ¿qué pasaría si fuera así? ¿Qué quiere decir? Que el entendimiento de que todo sucede por naturaleza está muy dentro de nosotros. Y esa es la guerra que tenemos contra Amalek. Cuando venimos a Purim y bebemos vino, significa justamente eso, entender que hay algo que está fuera de la razón, que está algo fuera de la naturaleza. Y esa es nuestra pelea que tenemos contra Amalek y contra Aman HaRasha. Bezrat Hashem, quería pedirles a todos, yo si Dios quiere mañana viajo casi por 2 semanas a Jutz Laaretz para poder reforzar aquí el Bet Midrash, traer más Rabbanim, alargar el tiempo de estudio, Bezrat Hashem, poder abrir en la tarde también una opción de estudio. Y hablando de este tema, me viene a la mente que uno a veces trata de hacer muchos esfuerzos para conseguir las cosas, ¿no? Pedir citas, hablar con las personas, quién te puede ayudar, quién no, dónde me voy a quedar. Pero al final todo está en manos de Hashem. Y eso es lo más importante. Entonces por eso quería pedirles que durante este tiempo, por favor, estudien para la tzlajá de este emprendimiento, porque sin esa tefilá y sin esa ayuda de Hashem, nada puede salir. Hashem, que tengan todos Purim Sameach, todo lo bueno. Muy bueno.